Ok, la clase pasada en lo que concluí fue básicamente que hacer un probit ordinal únicamente consistía en hacer una partición de la función de densidad asociada y particionarla en grupitos, en pequeños segmentos. Cada uno de esos segmentos nos iba a reflejar la probabilidad de que la opción de las JS y J opciones pudieran ocurrir. Eh, Bien, entonces nuestro problema original consistía en una lista de opciones, la cual establecí de esta manera, en la cual el individuo iésimo podía elegir entre la opción 0 hasta la opción J mayúscula, siempre y cuando ocurriera una condición, ¿no? Si o no pasaba un umbral. El umbral lo denominé como alfa 1, alfa 2, hasta alfa j. Entonces, de esa manera pudimos hacer esta partición de la función del soporte de la función de densidad y pudimos asociarle entonces probabilidades específicas a cada uno de los eventos, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que el individuo eligiera la opción y o y igual a 0 era igual a la probabilidad de que su modelo latente fuera menor que el umbral alfa 1, eso equivalía a hacer esta operación y llegar a esta conclusión, ¿no? Que era toda la probabilidad que se acumulaba hasta el punto alfa 1 menos x y por beta. Entonces, en este punto, lo que yo concluí la clase pasada fue que lo que estaba ocurriendo era que había como una especie como de traslación, o de más bien de traslape de la... Bueno, si movíamos ligeramente la función de densidad un poco hacia la izquierda, ajustada por el componente menos x y por beta. Al final, es decir, en lugar de operar con una función de densidad como la que está en la parte blanca, estábamos trabajando con una función de densidad como está en la línea. Bien. Ahora, ahí me quedé la clase pasada. Lo que voy a hacer ahora es como continuar con el planteamiento de cómo se ven las demás probabilidades. En este caso concreto, voy a continuar con el que seguiría, que sería cómo se vería la probabilidad de que el individuo elija la opción 1, condicionales sus características, ¿no? Entonces, si encontramos, ¿cómo encontrar esta probabilidad? La probabilidad de que el individuo 1, el individuo elija la opción 1, condicionales características, sería equivalente a la probabilidad que existe de que el individuo haya rebasado el umbral 1, que era el umbral, si no lo rebasa, entonces él se encontraría en el caso de haber elegido la opción 0, menor que x y por beta más epsilon, menor que el alfa 2, que es el umbral del siguiente nivel, menor o igual que el umbral del siguiente nivel, condicional en sus características. Entonces, esto al final del día es igual a la probabilidad. Puedo despejar de ambos lados de la desigualdad x y por beta. Entonces, la probabilidad de que alfa 1 menos x y por beta sea menor que epsilon. Esto debe ser menor o igual que alfa 2 menos x y por beta, condicional en x y. Entonces, lo que tengo aquí ya es como he hecho una vecindad alrededor de dónde va a estar la probabilidad. Entonces, aquí me puedo remitir a mi dibujo que tengo justamente arriba. Pues lo que estoy haciendo es haciéndole una vecindad a epsilon alrededor de donde debería estar. Es decir, por ejemplo, todos los que eligieron la opción 0, todos los que eligieron que y fuera igual a 0, su probabilidad está en esta zona azul. Aquellos que elijan la probabilidad de que y sea igual a 1, su probabilidad estará en esta sección de la curva, y entonces su umbral estará de alfa 2 menos x y por beta. Entonces, todos estos, aquí estará la probabilidad de aquellos que elijan la opción 1. Y así nos podríamos continuar con la partición. Bien, entonces ahora le voy a dar nombre y apellido a esta situación. Entonces, nada más, si ustedes se acuerdan que por reglas de probabilidad, lo que puedo hacer en este caso es particionar esta probabilidad de la siguiente manera. ¿Cómo encuentro la probabilidad de este intervalo? Bueno, pues esto es igual a la probabilidad de tomar todo lo que se acumula
de epsilon, bueno, en realidad es epsilon sub i, epsilon i, menor o igual que lo que se acumula hasta alfa 2 menos xi por beta, condicional en xi. Entonces, lo que estoy haciendo es acumulo todo lo que está hasta ese punto. Voy a hacer un gráfico, me voy a permitir aquí hacer un pequeño gráfico para ilustrar cómo voy a encontrar esta probabilidad. Entonces, lo que tengo es una curva más o menos como de este estilo. Entonces, lo que estoy diciendo es, aquí está alfa 2 menos xi por beta, y aquí está alfa 1 menos xi por beta. Entonces, lo que voy a hacer es, para poder encontrar esta área azul, que voy a marcar ahora en azul, toda esta área en azul, lo que voy a hacer es partir, digamos, encontrarlo por diferencia de dos probabilidades. Primero voy a encontrar todo lo que se acumula desde menos infinito hasta este punto, hasta justamente este punto. Y eso es exactamente lo que tengo escrito aquí en lo que voy a subrayarlo. Entonces aquí tengo la probabilidad de todo lo que se acumula desde menos infinito hasta el umbral alfa 2 menos xi por beta. Ahora, ¿cómo encuentro la región azul? Bueno, lo que tengo que hacer es restarle todo lo que se acumula desde menos infinito hasta justamente este punto, que es alfa 1 menos xi por beta. Entonces, dicho eso, lo que voy a hacer es simplemente a esta probabilidad le voy a restar la probabilidad de que epsilon i sea menor o igual que, bueno, menor en estricto porque esto, el umbral, digamos que el límite inferior está en menor. En realidad ya no importa porque es una función de densidad continua, entonces no importaría, pero simplemente para dejar la notación clara, todo lo que se acumula hasta alfa 1 menos xi por beta condicional en xi. Entonces, esta diferencia que tengo aquí es exactamente equivalente a lo que tengo en esta primera parte de la ecuación. ¿Sí? Entonces, de esta manera he podido construir esto. Eso implica, ya si le pongo una función de densidad asociada concreta, entonces voy a asumir que voy a utilizar la normal. Entonces, al final del día lo que tengo es que la probabilidad de que el individuo I elija la opción 1, condicional en sus características, va a ser igual a la función de densidad de la normal, que se acumula hasta el punto alfa 2 menos xi por beta, condicional en xi, menos toda la función de densidad que se acumula hasta alfa 1 menos xi por beta, condicional en xi. ¿Sí? Bien, entonces, de esta manera, ustedes podrían decir, bueno, de esta manera es muy fácil extrapolar cuál es la probabilidad de cualquiera de los eventos j-ésimos dentro de las opciones. Entonces, en general, lo que yo voy a decir es que la probabilidad de que el individuo I elija una opción j-ésima, la que sea condicional en xi, será igual a la función acumulada de probabilidad hasta justamente el ¿cómo se llama? El límite superior, j más 1, es decir, porque si no fuera menor a este, ya estaría en el siguiente nivel, menos xi por beta condicional en xi. Menos la probabilidad acumulada hasta el umbral j-ésimo menos xi por beta condicional en xi. Esto es ya para el evento j-ésimo. Bueno, y lo único que nos resta simplemente es encontrar cuál es la probabilidad de la última categoría, que es la j mayúscula. Entonces, lo único que me faltaría es encontrar cómo encuentro la probabilidad de que y sea igual a j mayúscula condicional en x. Bueno, la manera sencilla de hacerlo es restarle todas las probabilidades de los demás casos. Esa es la forma más sencilla. Pero digamos, en términos analíticos, eso significaría básicamente encontrar la probabilidad de que el umbral inferior, umbral j, sea menor que xi por beta más epsilon i, condicional en que xi, sus características.
Y esto simplemente se puede, si despejo del otro lado del signo de la desigualdad a x y por beta, esto me queda como la probabilidad de que alfa j menos x y, es decir, j mayúscula, por beta, sea menor que epsilon y, condicional en x. Entonces, lo que tengo aquí es básicamente todo lo que se acumula de probabilidad hasta un posible evento epsilon. Pero es bien difícil determinar esto. Entonces, lo voy a determinar de forma complementaria. Entonces, ¿cómo lo determino de forma complementaria? Bueno, ¿cómo encuentro esta área? Si ustedes lo ven de esta manera, en realidad lo que tengo que encontrar es, si veo la función de densidad, la última categoría, la categoría j décima, se va a encontrar en aquellos lugares que aquí está alfa j mayúscula menos x por beta. Entonces, todo lo que necesito encontrar es esta área, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar esta área? Que justamente es la que está reflejada aquí en esta expresión que tengo subrayada ahora en rojo. Es justamente esta área. Esta es esta área la que tengo aquí dibujada. ¿Cómo la encuentro? Bueno, uno es que encuentre todo lo que se acumula desde infinito, bueno, desde alfa j menos x y por beta hasta infinito, esa es una opción. O la otra es que lo haga por complemento. ¿Cómo lo hago por complemento? Bueno, yo sé que toda el área debajo de la curva integra 1, entonces es 1 menos la probabilidad de lo que se acumula hasta epsilon i que sea menor o igual que alfa j menos xy por beta, condicional en xy. Entonces lo que estoy haciendo es encontrarlo de forma complementaria, ¿no? Entonces integro todo lo que hay desde menos infinito, hasta este punto, perdón, y se lo resto a 1 y ya encontré exactamente el área que está marcada en blanco. Esa es la manera de encontrar esta probabilidad. Una de las condicionantes de esto, de lo que acabo de discutir, es que siempre se va a cumplir que 1 va a ser igual a la suma desde j igual a 0 hasta j mayúscula de cada una de las probabilidades de que y sea igual exactamente a j, condicional en sus características de ese individuo. Esto va a ser siempre, se va a prevalecer, ¿no? Bien. Ahora bien, algo que tienen que notar de diferencia del multinomial model respecto del ordinal model, como es este caso, es que el modelo multinomial obtenemos un montón de betas. Cada una de las betas está asociada con cada uno de los niveles. Ese es en el caso multinomial, ¿no? En el caso ordinal, como en este caso, en realidad solo obtenemos un conjunto de betas, un solo conjunto de betas que nos va a ayudar a identificar cuál es el efecto que tienen cada una de las variables sobre cada una de las categorías. Entonces, una de las cosas que es interesante es que uno de los factores que nos ayuda a encontrar la probabilidad de que el individuo elija cada una de las categorías, en el caso de los modelos ordinales, es el umbral. El umbral es relevante. Entonces, estimar el umbral es una parte importante de los modelos ordinales. En el caso de los modelos nominales, los umbrales no importan porque en realidad no hay umbrales. La manera en que determinamos la probabilidad es otra. ¿Sí? Es con una función de densidad multivariante que nos permite identificar probabilidad. Entonces, no obstante eso, lo que comparten estos dos modelos que he conversado entre la clase pasada y hoy, es que ninguno de estos modelos se puede interpretar de manera directa. La manera en que se tienen que interpretar es a través de sus efectos marginales. Bien, pero antes de hablar de ellos, solo quiero hacer una pequeña acotación, que en este caso, que se me estaba pasando y ahorita me estoy acordando, es que justamente todas estas probabilidades que estoy aquí enunciando, estoy utilizando una función de densidad asociada que estoy simbolizando con una normal. En realidad, puedo sustituirla por cualquier otra función de densidad que sea simétrica. En este caso, la otra que puedo utilizar y de forma muy común es la logística. Entonces, para volverlo un logit, simplemente sustituyo esta función de densidad normal por una función logística y ya construyo un modelo ordinal logit y no un modelo ordinal probit, como en este caso está mostrado en este caso en la pizarra. Bien, dicho eso, entonces voy a hablar sobre los efectos marginales asociados a cada uno de estos, ¿sí? Entonces, bien. Entonces vamos a ver los efectos marginales, ¿no? Los efectos marginales. Entonces,
¿Cómo determino los efectos marginales de este tipo de modelos? Bueno, la manera de determinarlo es muy sencillo, es simplemente el efecto marginal de la variable k'ésima va a estar dada por la derivada respecto de la variable que me interesa encontrar el efecto marginal respecto de la variable xk, de la probabilidad de que y sea igual a j, condicional en que sus características xy. Bueno, dependiendo de la función que yo elija, en este caso no voy a asumir ninguna función en particular, voy a utilizar una letra g para indicar que puede ser cualquiera de las funciones de densidad. Las más comunes, como les digo, son una normal, estándar y una logística. Esas son las más comunes. Puede haber otras formas de estimar esto, pero digamos que al menos nosotros como economistas, por convención solo utilizamos esas dos. Entonces, la derivada respecto de xk será igual a toda la probabilidad que se acumula dada por la función g, que se acumula hasta la posición alfa j menos xy por beta. Y ahora sí, entonces, si derivo esto, entonces si ustedes se acuerdan por regla de la cadena, cuando derivo una función de densidad acumulada, acuérdense que la función de densidad acumulada es la integral de la función de probabilidad o de densidad simple. Entonces, cuando hago la derivada, esto en realidad es igual, va a ser igual, lo que me va a quedar es la derivada, que va a ser g, evaluada en alfa j menos xy por beta, multiplicado por, ahora sí, por regla de la cadena, ¿qué es lo que está dentro que depende de xk? Bueno, es menos el respectivo beta k'ésima. Entonces, en general, el efecto marginal va a quedar descrito como menos beta k multiplicado por la función de densidad evaluada en este punto donde estoy, el punto que me dice que el individuo eligió justamente la categoría JS. Entonces, vamos a tener tantos efectos marginales como categorías y como variables, ¿no? Entonces, podemos evaluar el efecto marginal dependiendo de la categoría que nos interese. Podemos evaluar el aporte de la probabilidad de las variables para cada una de las categorías. Es algo bien interesante porque al final del día, esto nos permite hacer como inferencias sobre diferentes situaciones. En el ejemplo que voy a ver hoy, trataré de ser un poco más amplio respecto a esta explicación. Bien. Esto es en cuanto a efectos marginales. Y ya solo para cerrar la parte teórica y entrar ya al caso práctico, estos son efectos marginales puntuales por categoría, ¿no? Los efectos marginales los puedo extender a efectos marginales comparando diferentes categorías. Entonces, puedo tener una categoría J-ésima con otra categoría H, la que sea, y comparar cuál es el efecto marginal de esa categoría con respecto de otra. Y entonces esa sería como una variación entre grupos. Entonces, ¿cuánto le aporta la probabilidad un cambio de categoría? Que también es algo bien interesante, porque este efecto marginal que tengo aquí en la pizarra es cuánto contribuye a la probabilidad de esa categoría, ¿no? Entonces, piénsalo así, ¿cuánto contribuye a la probabilidad, por ejemplo, la edad de que un individuo elija una categoría J? Es lo que tengo expresado, pero a lo mejor lo que nos interesa es cuánto cambia la probabilidad, variaciones en la edad, el cambiar de una categoría 1 a una categoría 2. Esa es otra pregunta, que también se puede resolver con esto, ¿no? Y la manera de resolverlo, pues, es simplemente encontrar el efecto marginal de cambios entre categorías, y ese efecto marginal de cambios entre categorías estaría dado por la siguiente expresión. Efecto marginal, que le voy a denominar efecto marginal de J menos H para indicar que es el cambio de la categoría H hacia la categoría J. Va a estar dado por beta K, que va a multiplicar a la función de densidad evaluada en alfa H menos XY por beta menos G evaluado en alfa J menos XY por beta. Donde estoy asumiendo que H es una categoría inferior a J. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal de una variable
vamos a pensar en la edad, ¿no? ¿Cuál es el efecto marginal de la variable edad respecto de que el individuo cambie de la categoría H hacia la categoría J? Bueno, pues depende del valor de la función de densidad evaluada en la categoría H, restarle lo que le está aportando la categoría J y ajustarlo por el parámetro beta. De esa manera puede encontrar este efecto marginal, que probablemente es una de las cosas también más interesantes de ver, ¿vale? Bien, entonces, bueno, este tipo de modelos, con esto sí ya cierro la parte teórica, perdón, porque no estoy tardando mucho en esto. Este tipo de modelos se estiman por máxima verosimilitud, y la función de verosimilitud es una función de verosimilitud común, incluso como la hemos construido para otros, para el Probit, para el Logit y para el caso Multinomial Logit, de la misma manera. Es una función de verosimilitud, que en este caso la salvedad, lo que va a tener como diferencia de los otros modelos, es que en vamos a estimar los umbrales. Entonces va a tener un vector alfa que va a contener todos los umbrales, y un vector beta que va a contener las betas, que es la que nos interesa. Entonces, ¿cuántos parámetros se van a estimar a través de este modelo? Bueno, va a ser el número de betas más el número de umbrales que tengamos. Y esta función de densidad va a ser igualada para el producto desde igual a 1 hasta n, de la probabilidad de que el individuo iésimo elija la opción 0, elevado a una función indicadora de 0, que la función indicadora, como ya lo he conversado en otras ocasiones, toma el valor de 0 si no corresponde a esa categoría y 1 si sí corresponde, por la probabilidad de que el individuo elija la opción 1, elevado a la función indicadora 1, por puntitos hasta la probabilidad de que el individuo elija la opción J mayúscula, de la función indicadora J mayúscula. ¿Vale? Entonces se estima de la misma manera, con una función de verosimilitud. Lo único que tenemos que hacer es sustituir esa P o esta probabilidad por alguna función de densidad que nos interese, ya sea por una normal o por una logística, y de esa manera podemos estimar el modelo que en este caso nos puede interesar. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien. Entonces, voy a entrar ahora al ejemplo que quiero conversar con ustedes. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Voy a empezar ahora a proyectar mi Jupyter Notebook. Hoy voy a trabajar en Jupyter Notebook. No, lo pueden trabajar también en Colab, si eso es lo que ustedes quieren hacer también, es posible. Solo recuerden que hay que subir el dataset. En este caso, el dataset es el archivo que se llama, ahora les digo, se llama kane.dta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como ejemplo para esta parte del curso? En esta parte del curso lo que vi fue dos clases de modelos. Modelos ordinales y modelos nominales. Los modelos ordinales son situaciones en las que de las posibles J categorías, lo que sabemos es que existe un orden. La categoría 0 es la menos preferida a la categoría 1 y así sucesivamente hasta la categoría J. Por otro lado tengo los modelos nominales, donde los modelos nominales, las J categorías, no tienen un orden entre ellas. Simplemente son posibilidades de elección, pero no existe un orden. Entonces, ¿cuál de los dos modelos es más común? Sinceramente creo que los nominales. ¿Sí? Los ordinales son un poquito más complejos de encontrar porque son más fáciles en el área económica, pero más difícil en otras áreas fuera de economía. Porque nosotros los economistas sí trabajamos mucho sobre temas como preferencias, que son situaciones en las que podemos ordenar fenómeno, pero en realidad en el mundo el problema es multinomial, ¿no? Porque no necesariamente existe una forma de ordenar, porque no hay un racional necesariamente en nuestras elecciones, ¿no? Porque la transitividad de las elecciones se rompe en muchos sentidos, en muchos casos, entonces lo mejor es modelarlo como un nominal, como un modelo nominal. Esa es la razón por la que voy a modelar este ejemplo, que voy a hacer como un modelo nominal. Bueno, no yo, sino lo tomé de un paper, ¿no? Entonces, bien, vamos a modelar decisiones de un conjunto de hombres jóvenes para decisiones tanto como ir a la escuela o trabajar o no hacer nada de eso, ¿no? Entonces, los datos y el modelo que voy a mostrar hoy
se basan en el paper de Kane y Volpin de 1997, que aparece en el Journal of Political Economy. Bueno, entonces lo que tiene es una muestra de, déjenme hacer un poquito más grande esto. Lo que tengo es una muestra de hombres jóvenes que tienen historial de estar en empleados o estar en la escuela o no estar haciendo ninguna de las dos actividades. Se les siguió a estos hombres de 1981 hasta el 87, entonces este es como el paper que resulta de seguir esta cohorte de hombres. Bien, entonces vamos a utilizar datos únicamente para 1987 para no modelarlo como un panel. Entonces, noten, una de las excepciones que pueden hacer este tipo de modelos es hacer modelos multinomiales, ya no en cross-section, sino en su versión panel. Y también es algo interesante, ¿no? Digo, no lo estoy viendo aquí, pero la extensión ya más o menos debe ser sencilla para ustedes cuando lo lean en un documento, si ya les quedó claro cómo hacer multinomial de cross-section. Entonces, voy a utilizar datos únicamente para 1987. Entonces, voy a asumir que existen 3 posibles estados, ¿no? O para las personas que vamos a analizar. Entonces, el estado 0 es que el hombre o la persona se inscribió en la escuela. El estado 1 es que no está en la escuela ni está trabajando. Y el estado 3 es que está trabajando. Entonces, noten que estos 3 estados, en estricto sentido, no podríamos ordenarlos. Por eso es un problema multinomial. No podemos saber cuál de los 3 estados es el máximo, es el que nos gustaría que ocurriera, ¿no? Cada uno de los dos podrá tener una posición distinta, ¿no? Bueno, seguramente porque como todos estamos aquí estudiando, tenemos un claro sesgo hacia la posición de estar estudiando, ¿no? La gente que esté trabajando tendrá un claro sesgo hacia el respectivo estado de trabajar, ¿no? Bien. Voy a importar las bibliotecas con las que voy a trabajar. Voy a trabajar con estas bibliotecas convencionales, NumPy, Plotly, Matplotlib, perdón, Pandas y StatModel, para donde vendrá el algoritmo que yo voy a utilizar para estimar. Bien, entonces, ahora, mi descripción de las variables, una vez que imprima importe el dataset, mis datos incluidos son los siguientes. Tengo toda esta información, que son la elección, que esa es la variable que yo voy a modelar. Luego tengo el salario de precios de dólares de 1987. Tengo la experiencia, tanto como en 2 categorías de trabajo, ¿no? Como trabajos le dicen de cuello blanco y de cuello azul, refiriéndonos como a situaciones en oficina y fuera de oficina, básicamente, ¿no? Y experiencia en servicios, y si es manufactura, y una característica de etnicidad. En el caso de Estados Unidos es muy importante la etnicidad, por ejemplo, tener, bueno, la condición de ser de raza afroamericana o no, el logaritmo del salario, y otras variables, la experiencia, la suma de las experiencias y la experiencia al cuadrado, ¿no? Y el estatus, que es una variable que al final resulta de la elección de la variable choice, pero ya construida en 3 categorías, específicamente ya como tal como la voy a modelar. Bien, entonces voy a importar los datos con un lector de datos para Stata. Entonces voy a utilizar un Stata del archivo que se llama game.dta y lo voy a guardar en un data frame y voy a imprimir los encabezados, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es seleccionar datos. Únicamente, como dije al inicio, voy a trabajar con la información de 1987. Entonces, hay una columna que se llama Y87, que básicamente es la columna de Year 87. Entonces, es una dummy que toma valores de ceros y 1, entonces unos, que corresponde únicamente a información del 87. Lo que voy a hacer entonces es tomar el data frame y de ese data frame localizar únicamente la información que corresponde al 87. ¿Cómo lo hago? Bueno, como lo he hecho habitualmente, ¿no? El nombre del data frame. Este log en realidad no lo necesito, pero digamos que formalmente el lenguaje de Python, digamos, si me voy a la formalidad estricta, lo requiere, pero si lo omiten no pasa nada.
Entonces yo podría operar esta cosa que voy a hacer sin este lock, pero lo voy a dejar simplemente para dejarme del lado más formal del lenguaje de programación en este caso. Entonces, lo que hago es del data frame, lo que le digo es quiero que hagas un subset o un subconjunto utilizando la columna Y87 y de aquellos elementos que tengan valor 1 en esta columna son los que únicamente con los que me voy a quedar y eso le voy a llamar KeynDF2. Damos control enter, ejecuto esa línea. Ahora, voy a crear una variable que se llama estado. En este caso, el estado 0 va a ser como el estado que voy a denominar como base. Y lo que voy a hacer es construir esta variable estado, la misma variable que está aquí abajo, que se llama status, la voy a recodificar y la voy a recodificar desde la variable que se llama choice. Déjenme ver si lo voy a hacer desde ahí. No, lo voy a hacer desde status, perdón, directamente desde status. Entonces, lo que voy a hacer es, todos los que son status 2 los voy a volver estado 1. Todos los que son status 3 los voy a volver estado 2. Entonces, por default, todos los que son status 1 se van a volver 0. Porque así inicio, ¿no? Creo una columna con puros ceros y luego cada uno de esos ceros los voy a ir reemplazando con unos y dos, dependiendo de la columna status. Entonces, ejecuto esta línea. Imprimo por último cómo se veía el data frame y ahora tengo una columna adicional que se llama estado, que es una recodificación de la columna status. ¿Sí? Entonces los unos se volvieron ceros, los unos 2 y los 3 2. Bien. Ahora voy a seleccionar dentro del data frame únicamente las columnas que voy a utilizar como para hacer la regresión y como variable explicativa. Entonces, voy a quedarme únicamente con la columna estado, con la columna educación, experiencia al cuadrado y una condición de si la persona es de raza negra. Y lo voy a guardar en este data frame 2. Entonces, estoy sobreescribiendo el data frame. De esta manera me quedo únicamente con estas columnas. Lo que voy a hacer ahora es un cross table, que es, nada más es como para ver frecuencias, como cómo están. Básicamente lo que quiero ver es cómo están los estados respecto de la educación. La educación está medida en años, si no me equivoco en este caso. Entonces quiero ver como si la condición de estado está asociada con alguna condición de educación. A veces una forma muy sencilla como de hacer, en lugar de hacer un scatter plot, uno hace un cross table como para identificar algunas correlaciones que a lo mejor podrían ser observables desde aquí. Entonces, por ejemplo, sabemos que el estado 0 que lo denominamos como, me voy a regresar hacia arriba, el estado 0. Según esto, el estado 0 debe corresponder a la gente que está estudiando. Entonces, esta es la gente que está estudiando. Si ustedes se dan cuenta, la gente que está estudiando, sus años de experiencia están más concentrados sus años de educación están concentrados aquí, entre 15 y 17 años. Y eso es normal, ¿no? Porque son personas que están estudiando, entonces lo único que han acumulado hasta este punto son años de educación, muy probablemente. El estatus 1 es la gente que no está haciendo ninguna de las dos condiciones, ni trabajando ni estudiando, si no me recuerdo. Entonces tiene una distribución más homogénea. Y la 2 es personas que están trabajando. Y las personas que están trabajando, hay como dos momentos en los que se acumulan los datos. Uno con educación baja, como de 10 a 12 años, que eso básicamente, en términos como más coloquiales, es como llegar a la preparatoria, ¿no? Más o menos. Y otro grupo también importante, que está en 16 a 18 años, que eso es llegar como a la universidad. Que básicamente en Estados Unidos está en secundario o en college, básicamente. Y eso es interesante, ¿no? Porque entonces aquí nos habla de que la gente que está trabajando existen como de dos grupos, ¿no? Como la gente que solo llegó hasta el nivel preparatoria y que se fue a trabajar, y la gente que llegó a universidad y que terminó la universidad se fue a trabajar. Bien. Vamos a estimar entonces el modelo. Entonces, mi variable y va a ser la columna que se llama estado. Mi matriz X va a ser las columnas restantes del data frame.
Le voy a agregar a la matriz X, le voy a agregar una constante y se la agrego con esta función. Con the start model, tomo la función que se llama addConstant y le va a agregar a la matriz X una constante. Entonces ejecuto también. Vamos a estimar, la estimación es muy sencilla, ¿no? De la biblioteca StatModel voy a tomar una función que se llama MNLogic, que es la abreviación de Multinomial Logic, y solo necesita dos parámetros mínimos para operar. No tiene más parámetros, pero los mínimos son dos. Que le diga la variable Y y la matriz X. Lo voy a estimar. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente decirle al software quiénes son las variables que van a estar incluidas en mi modelo Multinomial Logic. Y el resultado de hacer esta asignación va a estar guardado en M1. Luego, a esta asignación, MD1, perdón. A esta asignación MD1, lo que voy a hacer ahora es estimar. Entonces, lo que hice en la línea anterior es simplemente asigné los valores. Le dije, aquí está la vector X y aquí está la matriz Y. Ahora lo que voy a hacer es, con esa información, estimar hasta el modelo, ¿no? Y eso es lo que hago en esta línea. Entonces, MD1 le digo fit, entonces estima, y ese lo vas a guardar en MD1 fit, ¿no? Y le damos run, y aquí está. Sucede que, como es un procedimiento basado en máxima verosimilitud, y como les dije yo, los procedimientos basados en máxima verosimilitud son procedimientos que básicamente son aproximaciones numéricas. El software no tiene analíticamente cargada la función de densidad, lo que hace son aproximaciones numéricas. La aproximación numérica más certera normalmente es la logic, porque si tenemos una forma cerrada de la función de densidad, no así para el caso de la norma. Entonces, normalmente los procedimientos logic van a ser más rápidos que los procedimientos probit en términos de computacionales. En este caso, el logic fue muy rápido, se tardó solamente 7 iteraciones. Y ya, la función, digamos que la función de verosimilitud, este es el valor que alcanzó después de 7 iteraciones. Vamos a imprimir los resultados. ¿Cómo los imprimimos? Con una función print. Me voy a tomar el modelo ya ajustado, le digo .summary, que le digo es un objeto que contiene la estadística descriptiva del modelo, le damos .summary, y así se verían los resultados, ¿no? Entonces tengo el MLogic, y tengo, si ustedes se acuerdan, en el caso de Multinomial Logic, voy a tener tantas ecuaciones o tantas betas como niveles tenga. Entonces tengo el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2. ¿Por qué no tengo el nivel 0? ¿Algunos de ustedes se acuerdan por qué no tengo el nivel 0? ¿Qué le pasaba al nivel 0? ¿Por qué no estaba el nivel 0? ¿Por qué nunca está el nivel 0? ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? Solamente es una característica de los modelos funcionales, no de los ordinales, ¿no? Bueno, la razón por la que no está es que lo estamos utilizando como base. Entonces, el 0 lo vamos a calcular por complemento. Entonces, en estricto sentido, el procedimiento no lo estima. Estima los demás niveles, y si tú quieres obtener el nivel 0, lo tendrías que obtener por diferencia. Pero no lo puedes estimar de manera directa. Bueno, es que no lo puedas, sino más bien es una forma de simplificar el proceso de estimación. Bien. Estos son los coeficientes asociados a cada uno de los niveles. El error estándar, que como les dije, la prueba va a estar basada en una z. Entonces, este es el valor z, y este es el p-val. Entonces, ustedes se dan cuenta, de acuerdo a este modelo, resulta ser que para el estado 1, que el estado 1 es estar estudiando, la única variable que parece que tiene efectos es la educación. Entre más años de educación, va a contribuir más a que esté en el estado 1. No, perdón, el estado 1 es no estoy haciendo nada, perdón. Yo me equivoqué. El estado 1 es ni trabajo ni estudio. Entonces, parece ser que para estar en ese estado, la única variable que tiene efectos es la educación. Para el estado 2, que es el estado de estoy trabajando, todas las variables parecen tener un efecto, excepto la variable de raza negra. Entonces, parece que no tiene un efecto, no es una condicional para estar trabajando o no. Bien, ahora, como no podemos interpretar de manera directa de este cuadro los resultados, tenemos que irnos a los efectos marginales. No, aquí tengo los efectos marginales. Entonces, voy a hacer los efectos marginales sencillos, que son simplemente las variaciones
dentro del estado que existen. No voy a hacer variaciones intraestado, porque en este caso, ¿por qué no se pueden hacer variaciones de cambios de estado? Bueno, porque no son ordinales. Este es un multinomial, ¿no? El multinomial únicamente te permite hacer efectos marginales dentro del estado porque no existe una preferencia por cambiar de estado. Es decir, del estado 0 al estado 1, en realidad no estás mejor porque no sabes. En realidad es un multinomio, ¿no? Si fuera un ordinal, a lo mejor, si tú consideras que estar en el estado 1 es mejor que estar en el estado 0, entonces sí valdría la pena el efecto marginal del cambio. Pero en este caso no es así. Entonces, estos son los efectos marginales y lo que podemos ver es que, por ejemplo, para el estado 0, que es estar educándose o estar en la escuela, la variable que le aporta mayor probabilidad a estar en ese estado es, por ejemplo, en este caso es la de ser de raza negra. Entonces, la gente de raza negra le aporta más, pero no es significativo. Entonces, podríamos decir que, bueno, ese no importa. Ahora, de los que sí son significativos, el que más aporta a mantenerse estudiando es estar los años de educación. Entonces, algo como, es una respuesta como endógena, ¿no? Porque entre más años de educación tengas, es muy probable que te mantengas dentro de ese estado de continuar estudiando. Es básicamente la conclusión. Y los años de experiencia, entre más años de experiencia tengas, contribuyen menos a que te eduques. ¿Por qué? Porque puede haber un efecto sustitución. Es decir, en el mercado laboral, yo tengo unas personas tienen dos valores en términos generales para el mercado laboral. Uno, asociado con la educación que tienes y otro con la experiencia que has acumulado. Entonces, este efecto sustitución es muy claro aquí, ¿no? Entonces, por eso tienen el signo intercambiados, ¿no? Entre más te educas, más estudias, y entre más experiencias tienes, menos te educas. Esa es o menos probabilidad tienes de estar en el estadio de estar educándote. Me voy a ir al último estadio, que es el 2, que es el de estar trabajando. Y noten que en el caso de estar trabajando, en realidad ahí no hay un cambio de signo. Las dos variables contribuyen, pero la que más aporta la probabilidad de estar en el estado trabajando es la experiencia, lo cual es muy normal, ¿no? Porque eso quiere decir que el mercado laboral te valora más por más experiencia que tengas, pero no desprecia que estés educado. Esa es la conclusión general que diría en este punto, ¿no? Noten que la experiencia al cuadrado está con signo negativo, eso quiere decir que hay rendimientos decrecientes por la experiencia, y es algo bien extraño. Bueno, no extraño, pero es algo bien interesante porque lo que estaría diciendo es que puedes agregar muchos años de experiencia y entonces serás valorado o es más probable que estés trabajando. Pero en la medida que acumulas muchos años de experiencia, la probabilidad de mantenerse en ese estado va a disminuir. Y eso es algo bien interesante porque es muy probablemente asociado con que llega un momento de tu vida en la cual muy probablemente ya tus posibilidades de contratación disminuyen y entonces ya no estás en estado de estar trabajando. Sobre todo con las personas que están más cercanas a la edad de retiro. Otra cosa interesante del último estado es cómo es que la condición de ser de raza negra sí tiene un efecto, ¿no? Es decir, ser de raza negra contribuye negativamente a la probabilidad de estar trabajando. Bien extraño, ¿no? Pero bueno. Extraño en el sentido de que no encuentro una explicación de por qué que no me lleve a una explicación racial o racista más bien, pero bueno, quizás es un tema del cual yo no conozco mucho y del cual no me debería pronunciar. Vale. Bien, bueno, con esto cierro la parte de la caso empírico. No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Profe, yo tengo una duda. La variable experiencia y la variable Black se interpretan de la misma forma, o sea, aunque Black sea como una dicotómica, que es 1-0. No necesariamente. La variable Black se interpreta como una semielasticidad y la variable, dices experiencia, lo único que diría la variable, es que como la variable Black lo que dirías es que el hecho de ser de condición negra disminuye tu probabilidad de estar trabajando. Y en el caso de la experiencia dirías por variaciones de años. Entonces, por cada año adicional de experiencia o de educación, si quieres ver la educación, se incrementa tu probabilidad de estar
trabajando. Así cambiaría yo la interpretación, de esa manera. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Vale, Sí. vale, bien. ¿Alguna otra duda? Ok, vale. Entonces, con esto cierro la parte de los multinomial y los ordinal models. Lo que voy a hacer el lunes es voy a entrar a los modelos de conteo, que son otra especie de modelos que también nos permiten hacer categoría amplia. Bien, esos modelos son interesantes porque el fenómeno es otro. Entonces, ahí vamos a cambiar un poquito la conversación de respecto de cómo se ven esos modelos, ¿vale? Entonces, ese es mi plan para la siguiente clase. Bien, si no hay dudas, entonces quisiera yo hablar únicamente sobre lo que me